La prensa de la oligarquía que constituye el grupo de ricos del Perú nos engañó por muchas décadas, haciéndonos creer que los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García eran democráticos, excepto el gobierno de Fujimori. Hoy 7 de octubre, Fernando Belaúnde Terry habría cumplido 100 años. El 2 veces presidente de la República fue un hombre admirado por su entrañable amor al Perú y su lealtad inquebrantable a la democracia. Fernando Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry fue un limeño enamorado del Perú. Pero la realidad ha demostrado que estos gobiernos civiles fueron dictaduras más sanguinarias y más terroríficas que la mayoría de peruanos sufrieron en los años 80. La oligarquía nos hizo creer además que el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue una dictadura absoluta, pero la historia se encargó de absolverlo. El golpe de Estado de Velasco constituyó, sin lugar a dudas, un golpe contra la oligarquía. No fue un golpe contra los pobres. No obstante ser militar, el gobierno peruano de Velasco liberó a los campesinos siervos de los crueles gamonales y oligarcas, quienes imponían la servidumbre a aquellos, haciéndolos trabajar gratuitamente. La distribución de grandes extensiones de tierras entre los campesinos, el Banco Agrario, las cooperativas de producción agrarias de campesinos libres, la mecanización de la agricultura, constituye un acto liberal, democrático y humanista de Velasco. De este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. En esta verdad coinciden Pablo Macera, entre otros intelectuales sinceros. Por ello, Velasco es odiado por los ricos y querido por las multitudes empobrecidas, los campesinos y el pueblo. Derrocado el gobierno de Velasco a través de un golpe de Estado perpetrado por la oligarquía que representó el fascista Morales Bermúdez y los Estados Unidos, esta misma oligarquía fascista que restauró su poder y la Casa Blanca impusieron a su apoderado en el gobierno de Belaúnde. Este gobierno, que fue elegido en 1980 a través de las elecciones democráticas, se convirtió luego en una de las dictaduras más sangrientas que ha tenido, obviamente, el apoyo de los Estados Unidos. Militar con la tamal de Siniyakani. Amachinka chipuanancho. Belaúnde en el poder desmanteló las reformas de Velasco en el campo y aplicó la política de exterminio y de limpieza contra los campesinos y perpetró masacres innumerables, execrables e indecibles en el campo y la ciudad bajo el pretexto de combatir a Sendero Luminoso. De estas dictaduras fascistas y racistas más terroríficas de Belaúnde y de García, en los años 80 hay pruebas, por citar algunas masacres. En diciembre de 1984, miembros del ejército ejecutaron extrajudicialmente a no menos de 123 personas, entre hombres, mujeres y niños, en la localidad de Putis, distrito de Santillana, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Los pobladores de las localidades de Cairamayo, Vizcatampata, Orcohuasi fueron llevados a Putis bajo engaños por los militares, quienes les ofrecieron en dicho lugar protección de las arremetidas y el control de Sendero. Con el pretexto de la construcción de una piscigranja de truchas, los pobladores cavaron la misma fosa donde luego de ser ejecutados y algunas mujeres violadas, fueron enterrados.
Angélica Mendoza, más conocida como Mama Angélica, símbolo de la búsqueda de los desaparecidos en el Perú, confirma esta verdad. Chay 1983 manta, 84, 85 hasta 87, chay desaparición Rocarchinca y cara, Guanuchi y cara, Guayjucunaman, Montoraco, Jajacunaman, Guanustaconato, Eschuraco, Au, Mana Umayucta, Montonado de cadáver Tatarerani, Mana, en Umayucta, en este hospital, Manapamurani. Vina onderonan, chay hallares kachkan, chay pasiguen técnica Elan García, pero maman kaman kama contesta con cocho chay tanto desaparecido manta, chincas manta. Belaúnde y García hicieron del cuartel Los Cabitos, en la región Ayacucho, un campo de concentración y de exterminio con su horno crematorio al estilo nazi. Mama Angélica fue un símbolo de resistencia solitaria y heroica contra las huestes uniformadas del terror belaundista y alanista, en la búsqueda de los desaparecidos en Ayacucho, cuyo hijo, Arquímedes Ascarza, fue sacado en la madrugada del 3 de julio de 1983 y llevado al cuartel Los Cabitos para ser exterminado bajo el gobierno de Belaúnde. Señores, nunca tan pasadora caída, chay ni jalarerani, chay 1983, tranquilo, hijo, asente, coño cura, descansa cuchara, y amanecer, 13 coño mani, y hay con camora, ejército asina. En España, coño cuchara, hatari cachispan, orjoraco. Pungkut haparis pay ay para mí, y manas hata hawaii, apachkan gechignitte. Nanaman pala pala na kubakni, nispan pasa jarako tantos, chay puncha mantan, achikestan manta purirani, manan pero nunca tariranicho. Mama Angélica buscó incansable y heroicamente a su hijo con la esperanza de encontrar cuando menos sus restos, pero no tuvo éxito hasta su muerte. Con esa esperanza se unió a otras madres migrantes que buscaban también a sus hijos, desaparecidos por Belaúnde y García, y las organizó en la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACET. Aquí no hay ningún Javier, él no es Javier, su documento, no teníamos su documento de él. Con el nerviosismo del momento, Osvaldo no pudo encontrar sus documentos. Ese sería el inicio de su tragedia. Le cubrieron la cabeza con una capucha y lo lanzaron a la tolva de un camión. Y nos dijo, al día siguiente vienen al cuartel, traes tu documento y vamos a soltar. A pesar de que ya han pasado 34 largos años, la agonía de los deudos nunca termina. Damile Emerson Tapsarameris Tapsapirun, Enas con papel nenta tarirun, que emate le con pasay sin papel, Enas hay nentaridos con cae, simin ng raksating, Enas panyam senyate, Nyawin ko, Kochiluang haiwerung, Orhorung, Nyawin torhorung, Enas halen torhorung, Enas pang senghan kaimanto, Horror parin kaimanto. Nasta mikoy, kaita mikoy. Tiro kay neda, kaita mikoy nispan, mana. Aw niswa, rimamot kang rahmet. Rimamot kang mana. Kaya hasantik nisi, yawal min, kawapayat ka nikisi mikoy napi. Kalaturas pang, pakitam, kanya ikong rikot kasi, halatatan. Enas ang harikay jantas ang kucur paring harikay jantas natin haparing ras kayo na oray ko pamrawat ang kayo na ito di wag ko nawasan inispay ko manan ang kami ko yaso kat pinigin kucur pinigin pasas ng papil ang niliwanar kayo man tamakin takoro kayo man sawat kayo man takoro paring makin tapsanan may kuchin sa makikin sa apam jo imay na lehway kay taniko ko lehway na kay jaman tam lukse
Belaúnde y García masacraron y desaparecieron en Ayacucho a mucho más de 7.800 personas entre migrantes y campesinos. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad CBR, tomo 3, página 54, bajo las órdenes de Belaúnde en 1983, el tenebroso y sanguinario general Clemente Noel aplicó en Ayacucho la tierra arrasada, según declara un testigo reservado que estuvo en esta zona de emergencia y que trabajó como agente de inteligencia. Me acuerdo, confesaba el testigo, Clemente Noel decía: no quiero prisioneros, no quiero detenidos. En el mismo informe del tomo 3, página 55, la CBR ha logrado determinar que el 1 de agosto de 1984, una patrulla integrada por miembros de la Marina de Guerra, cuyo cuartel general se ubicaba en el Estadio Municipal de Huanta, masacró a 6 pobladores de algunas comunidades cuando estos se encontraban en la iglesia evangélica presbiteriana de Calque. Belaúnde el fascista hizo del estadio de Huanta también un campo de exterminio. La desaparición del periodista Jaime Ayala y cientos de migrantes y campesinos indígenas y mestizos demuestran la dictadura racista de Belaúnde más sanguinaria de la historia republicana. Sus masacres representan el holocausto belaundista. De acuerdo con el mismo informe final de la Comisión de la Verdad, CBR, tomo 3, página 101, bajo el gobierno de Belaúnde, en diciembre de 1984, militares del ejército de la base instalada en la comunidad de Putis, en el distrito de Santillana, Huanta, en la región Ayacucho, convocaron con engaños a campesinos de poblados como Rumichaca, Vizcatampata, Pampahuasi, entre otros. Y en esa comunidad de Putis, estos soldados, luego de hacerles cavar sus propias fosas comunes, violaron sexualmente a algunas mujeres y masacraron a no menos de 123 campesinos entre hombres, mujeres y niños, quienes posteriormente fueron arrojados y enterrados en esas fosas. Según el mismo informe del tomo 3 de la Comisión de la Verdad, en la página 101, el 14 de agosto de 1985, bajo el gobierno de Alan García, una patrulla del ejército perteneciente a la compañía Lince de Huamanga, al mando del entonces subteniente Telmo Hurtado, asesinó a 62 comuneros entre mujeres, ancianos y niños, habitantes del distrito de Ajomarca, provincia de Vilcapamán, en Ayacucho. En la página 105 del informe en mención del tomo 3 se indica que en el mismo año, el sanguinario Telmo Hurtado, bajo el mando del fascista Alan García, en la zona de Jatumpampa, en Ajomarca, reunió a hombres y mujeres y niños, luego de violar sexualmente a mujeres campesinas. Telmo Hurtado ordenó llevarlos a la casa de un campesino llamado César Gamboa, en cuya cocina los juntó a todos como si fueran animales para ser sacrificados, y luego de dispararlos sin piedad, este mismo psicópata arrojó una granada que provocó un incendio donde murieron quemados los detenidos. Posteriormente mandó asesinar a un anciano que había quedado en una vivienda. Lo macabro y lo más cobarde del monstruo Telmo Hurtado fue el asesinato de 2 niñas sobrevivientes que eran hermanitas, a quienes luego de dispararlos incendiaron la casa donde estaban. Pero no se trataba de un enfrentamiento, se trataba de una masacre. Cuando los pobladores de Ajomarca fueron encerrados en la vivienda, el subteniente Hurtado ordenó al personal que se encontraba en el lugar, primero, abrir fuego de manera indiscriminada. Cuando las balas de los fusiles parecían acabarse, lanzó granadas por las ventanas.
Y si esto no fuese suficiente ensañamiento, ordenó quemar la casa. El gobierno de Alan García representa también la dictadura más sanguinaria y más terrorífica de la historia republicana. Sus masacres constituyó asimismo el holocausto alanista en Perú. Belaúnde y García pasan a la historia como los dictadores más sanguinarios y terroríficos de la historia latinoamericana, igual que los dictadores Fujimori, Pinochet, Videla, Stroessner y Trujillo.